Para seguir viendo sobre compactación, es importante conocer sobre el abundamiento y lo que van a ser las presiones admisibles del suelo y cómo las presiones a su vez se van propagando al suelo de manera vertical y también de manera cónica con respecto al suelo. Primero, pues vamos a empezar viendo qué es el abundamiento. El abundamiento es el aumento del material extraído. Como nos podemos dar cuenta cuando nosotros excavamos, el material está compactado de manera natural. En el momento que vamos excavando, el material aumenta de volumen y por tanto aumenta también en el porcentaje de vacíos que tiene. Normalmente en el abundamiento no hay vacíos líquidos, sino que el vacío normalmente es vacío gaseoso, es decir, aire. El factor de abundamiento en sí es el resultado o cociente que consiste en la división del volumen del material suelto con respecto al más compactado. Nos vamos a dar cuenta que el abundamiento existe en varios sucesos momentáneos. Existe desde la primera vez que se extrae el material desde la cantera, después durante la transportación, porque existe un acomodo de los granos, o de lo que de los granos y poros se acomodan, entonces se compacta en cierta manera, y otra vez un factor de abundamiento en el momento que se vuelve a acomodar ya en el lugar final. Precisamente a lo que estamos hablando, entonces el abundamiento lo podemos ver que afecta en estas partes. Número uno, en la excavación, cuando obtenemos el material. Después, en lo que sería la carga y transporte, va variando de volumen. Y por último, en la vertida y lo que sería la compactación. Eso a su vez no solo pasa en lo que es la excavación de tierras, sino también en la excavación de cantera, que es desde la tronada o volada, que es con dinamita, se expande demasiado, aumenta mucho de volumen, transportación, hasta ocuparlo. Para poder desarrollar este tipo de sistema nos vamos a dar cuenta que existen un par de, de ecuaciones. Una de ellas es el factor de abundamiento FV o porcentaje de expansión, que es 1 más ahí fue, 1 más 1 más 0.82%, de tal manera que vamos a ver cómo va a ir cambiando el porcentaje respecto a lo que vamos a tener. Existen, aquí en la tabla podemos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta que la arena tiene un nivel de compactación en estado suelto de 87%, la arena mediana 97%, y van aumentando estos valores de abundamiento. ¿Sí se pueden dar cuenta? Cómo van cambiando los abundamientos, de tal manera que la arena tiene un abundamiento en la parte suelta de 1, en la parte medianamente compacta de 1.1, en la parte muy compacta de 1.2 y muy compacta 1.28. Así van cambiando cada uno de los valores, dependiendo si es arena, si es limo o es arcilla. Esta tabla ahorita la vamos a ocupar ya en algún problema directamente. Las presiones admisibles que estos suelos van a absorber después de la compactación dependen directamente de los coeficientes anteriores, por lo cual es importante conocer lo que es el factor de seguridad o coeficiente de seguridad, el cual es una relación entre el valor de soporte que vamos a tener y lo esperado en la realidad, de tal manera que nosotros tengamos en nuestro suelo siempre de más y no vaya a tener a la larga un proceso de inclinación del suelo y veamos después que se va inclinando lo que es el edificio o se vaya hundiendo. La propagación precisamente por una carga, por una carga distribuida, como lo podemos ver acá en la figura 3, esta carga distribuida en la figura 3, que podemos ver que es una cimentación de una zapata, la podemos traducir a la imagen número 1, figura número 2, perdón, que es una carga distribuida. La carga distribuida, si se dan cuenta, se está aplicando en un espacio y esta, a su vez, se está transmitiendo directamente de manera cónica con respecto al suelo. Empieza en un punto y se empieza a abrir de manera circular. Es un cono de apertura. Aquí se puede ver, aquí están los diámetros.
si yo mido del centro de donde está la carga hacia esos puntos de horizonte, tenemos un radio o diámetro medido de acá hasta acá. Y es de forma cónica. Ok. Las presiones admisibles de un terreno que se quiere cimentar va a depender del tipo de material que vamos a tener. Desde que si son rocas, si es Sí, un porque si no se terreno, hacen polvo, ¿no? exactamente, si es un terreno sin cohesión, por ejemplo, gravas, si es un terreno coherente, es decir, que tenga cohesión, que sería lo mejor posible, que tendríamos arcillosos duros, semiduros, blandos. Tampoco tenemos que llegar al total. No es ni tan bueno uno ni tan bueno el otro, donde en este último vamos a encontrar también terrenos con muchos fluidos y por último los terrenos deficientes, que son los fangos. Vamos a ver que cada uno tiene un pro y una contra versus la presión admisible con la profundidad que va a poder soportar. Las rocas tienen grandes niveles, pero a su vez también tienen grandes vacíos. Por lo tanto, esa falta de cohesión y espacios o poros que va a tener el suelo va a provocar a la larga que pueda haber también un hundimiento. Así que las dos tienen pros y contras. Precisamente por lo mismo es importante conocer el tipo de suelo, si va a tener cohesión o no va a tener cohesión. Y aquí precisamente podemos darnos cuenta, dependiendo también del tipo de estructura, cuáles son el tipo de asentamiento que vamos a tener a nivel máximo para poder precisamente obtener tanto nuestro coeficiente de seguridad o factor de seguridad. En sí, lo que acabamos de ver, precisamente son cómo va afectando tanto el abundamiento a nuestro suelo y las presiones admisibles. Lo que ahora vamos a ver es precisamente cómo se aplica el abundamiento a un problema en la realidad. En base a la tablita que vimos en la anterior presentación, vamos a ir ¿En base o sacando, con base? con base, perdón. Ahí está. Ahí. Es que luego suena como en base, pero de Chesco. Hijo, Se ¿sabías que está tiene, grabando la clase? se ¿Podrías cantar? tiene que hacer un terraplén de 6 metros de base menor, 8 metros de base mayor, 20 metros de largo y 1.20 de altura. ¿Cuánto material se requiere? Si nos estamos dando cuenta, aquí tenemos un problema donde nos interesa saber cuánto material voy a requerir en el lugar donde voy a construir este terraplén para hacer un terraplén que va a tener, repito, una base menor de 6 metros, una base mayor de 8 metros, una altura de 1.2 metros. Teniendo en cuenta que el material en el banco tiene un peso volumétrico de 1.650, el material suelto tiene un peso volumétrico de 1.345 y el terraplén compactado al 90% un peso volumétrico de 1.710. Estos mismos valores dependen de que la compactación, según la prueba de Proctor a 30 golpes, dice que la normativa para cualquier terraplén debe ser 90%. ¿Qué pasos tenemos en este caso? Número uno, para cualquier caso de este estilo, número uno, tenemos que saber el volumen deseado del material. ¿Cuánto volumen requiero? Número dos, el factor de abundamiento de donde voy a obtener el material hacia el camión. Es decir, si quiere entenderse como factor de abundamiento de extracción, sería el primer factor de abundamiento, el de extracción. Después, Pero el, con qué se refiere a factor de abundamiento? O sea, material extra, porque pues los viajes de arena no siempre vienen exactos. ¿A eso se es que refiere? no es que vengan exactos o no exactos, Alexis. ¿Cómo te lo quiero dar a entender? Una pregunta, ¿alguna vez has sacado algo de un paquete y después te cuesta volver a regresarlo al mismo paquete? Ah, sí. Eso es el abundamiento. Ah, ok. Pregunta, ¿tiene más volumen el elemento? No, No, pero por una razón que es está acomodado precisamente diferente. los vacíos que son llenados por el aire aumenta de volumen. Ujú. Eh, ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido algún colchón inflable?
que por primera vez lo sacan de una cajita que es como de 10 por 20 No, por 30, lo inflan, lo Yo, ocupan. Para doblarlo, no, nunca de ese tamaño. no, ni madres. siempre pasa eso. Bueno, ese es el factor de abundamiento. Solo que hablando del suelo, existe el factor de abundamiento durante la extracción, que es del banco al camión, el factor de reducción del camión a material suelto, lo que nosotros estaríamos hablando como el transporte en las diapositivas pasadas, y por último, el factor de reducción de el material suelto al terraplén, lo que nosotros estaríamos hablando de la utilización. Son las tres partes que habíamos visto en la presentación anterior. Y ya a partir de esos tres factores ya podemos llegar a la cantidad del material. Vamos a la resolución. Un terraplén normalmente tiene una forma trapezoidal. Y esa forma trapezoidal, pues la fórmula para el volumen es base mayor más base menor por altura por longitud entre 2. Aquí no hagan mucho caso, aquí recuerden que son 8 metros, 6 metros, 1.2 metros. Entonces, base mayor 8 metros más base menor 6 metros, llevamos 14. Los 14 metros, tanto de base mayor y base menor, los vamos a multiplicar por 1.2 de altura por los 20 metros de longitud que va a tener el terraplén y entre 2. Después de hacer la operación, nos dice Pero que el los 20 volumen, metros de terraplén ya vendrían el problema especificado, ¿no? a ver, estos datos de dónde van a salir. Por ejemplo, si tú quieres hacer, Alexis, una carretera que va a tener 6 metros de, por ejemplo, que va a haber un terraplén que tenga 6 metros de ancho, porque aquí vas a poner un par de carriles de 2.5 metros y medio metro de banqueta o de cuneta exterior. Ujú. ¿Cuántos metros tenés de acá? 6 metros. Y el largo del camino que vas a hacer es de 20 metros, ahí están los valores. Y con Ah, ok. respecto al valor original va a ser 1,20 m, por eso tenemos la altura. No sé si está más claro. Sí, gracias. Bueno, ya que tenemos que requerimos para este tramo 168 metros cúbicos, entonces pues vamos para los siguientes pasos. Primero, factor de abundamiento. Repetimos, el factor de abundamiento vamos a empezar con el de extracción. Partimos en que es la división o el cociente de entre el peso volumétrico del banco entre el peso volumétrico del material suelto. Repito, peso volumétrico del banco entre peso volumétrico del material suelto. Es decir, los 1650 entre los 1345, que eran los primeros dos datos que tenía yo acá. Peso volumétrico del banco, peso volumétrico material suelto. Hacemos la división de estos dos datos y me dice que mi primer factor es 1.226. Esto fue el factor de abundamiento durante la extracción. Después viene el factor de reducción durante la transportación y de la transportación hacia el material suelto, es decir, ya lo extraje, lo estoy transportando y lo voy a volver a soltar. Es la división entre el peso volumétrico del material suelto y el peso volumétrico compactado. Hacemos nuevamente nuestro cociente y nos dice que el resultado es 0.786. Paso número 4. Nosotros tenemos un factor de reducción que sería el cuarto paso. Dice que es el producto entre los dos factores anteriores, es decir, el factor de reducción del material, cuando ya lo vamos a ocupar, el factor de utilización, es el factor, es el producto entre el factor de abundamiento y el factor del camión al material suelto. 1.226 por 0.786 es igual a 0.963. Es decir, nuestro material desde la extracción al día de hoy, ¿cuánto
material nos está llegando realmente? Únicamente el 96%. Entiéndase, yo había contratado 100% del material en la tienda o en el banco y únicamente me van a poder estar llevando a mí el 96%. Es decir, que yo estoy perdiendo 4% en el viaje. No sé si existe hasta acá alguna duda. Bueno, hay que tener en cuenta que el material obtenido del banco del material al terraplén al 90%, dice que del 100% únicamente me está llegando el 96.3, es decir, se está perdiendo el 3.7% del material. Bueno, vamos por el último paso. Porcentaje del factor de reducción, en este caso ya necesitamos saber cantidad de material. ¿Qué cantidad de material debo de pedir? Volumen real entre el factor anterior. Los 168 metros cúbicos entre 0.963 dice que el valor mínimo que debo de contratar de material para hacer el terraplén es de 174.75 metros cúbicos. Sin embargo, para hacer el terraplén mínimamente es este valor, pero lo recomendable es que de este valor nosotros siempre le agreguemos un 10%. ¿Cuándo se va a aplicar este valor? Cuando este valor sea superior al 10%. Puede pasar que aquí este número sea menor al 0.9 y cuando sea menor al 0.9 yo voy a estar utilizando este valor. Cuando este valor sea mayor a 0.9 únicamente vamos a utilizar más del 10% del material real. De los 168 metros cúbicos más el 10%, entonces lo recomendable es 184.8 metros cúbicos.